Cuando comenzamos por temporalidad diaria, ya he mencionado que hay dos consignas que debemos tener en cuenta. Son dos caminos que vamos a elegir. El primero es la delimitación del rango, es decir, yo necesito marcar un máximo, un mínimo o viceversa y entender en qué área se encuentra el precio, premium discount. Eso dependiendo de qué, de si estoy en etapa de contracción, ¿verdad? Que sería la primera que vamos a tener en cuenta. Lo segundo, la etapa de expansión. No es lo mismo encontrar el precio dentro de un rango que encontrarlo en medio de la nada. Y esto les va a pasar seguramente cuando ustedes hagan backtesting de años anteriores, en donde el precio suba, 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 suba. Y estoy hablando del Nasdaq, lógicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que está acostumbrada a marcar cosas a la izquierda, sin embargo, ese vicio ya en el grupo vida aquí lo hemos eliminado. O sea, nosotros no necesariamente marcamos cosas a la izquierda, sino nos guiamos de las desviaciones estándar. Independientemente de si en la desviación estándar hay algún nivel, key level, dígase de esa manera también, que se solape o que exista en confluencia. En este caso y en esta temporalidad, lo que nosotros tenemos que hacer es prestar atención al tipo de movimiento. Es un movimiento alcista, ¿sí? Porque ya se formó un mínimo. ¿De dónde proviene la formación de ese mínimo? Aquí, bien, lo vamos a tener en consideración. No necesito yo hacer esto, chicos, señoras y señores, damas y caballeros. No necesito hacer esto. Simplemente necesito enfocarme en lo que tengo aquí. Y en efecto, si lo que tú quieres es ver la información en términos macro, seguramente lo vas a hacer para irte al origen del movimiento bajista actual, porque en efecto vas a ver una tendencia macro bajista y buscar probablemente un market shift para allí plasmar las desviaciones estándar. Pero como acá yo tengo ya una estructura que me está diciendo dónde plasmar las desviaciones estándar, lo voy a hacer solamente aquí. Tengo este swing que cumple con las consignas, se rompe su máximo, se rompe su mínimo, y acá yo ya puedo hacer, o puedo aplicar, mejor dicho, las desviaciones estándar. Identifico claramente ese swing que cumpla con esas condiciones de que se rompa tanto su máximo como su mínimo, y ya está, ya lo puedo hacer. Sobre todo lo puedo hacer porque en efecto, al visualizar la calidad de esta expansión bajista, puedo determinar sin necesidad de haber todavía puesto el Fibonacci que ya se alcanzó la primera desviación estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es plasmar primera desviación estándar y ¡pum! Esto para mí es un feedback inicial que tengo que hacer después. Buscar un desequilibrio. Ahora, cuando se trata de buscar desequilibrios, en repetidas ocasiones he mencionado, o buscas un fair value gap, porque en eso se basa el modelo. Si no lo tienes, te vas a enfocar en el desequilibrio de la vela anterior. En ocasiones tampoco va a existir desequilibrio en la vela anterior. En este caso, cuando hablo del desequilibrio de la vela anterior, me refiero a lo que sucede en el momento en el que se rompe el máximo de la antepenúltima vela, porque la última sería esta, que está en formación, la penúltima sería esta y la antepenúltima sería esta. Entonces, en el momento en el que se rompe su máximo, tengo desequilibrio en la vela anterior a la actual. Si yo no tengo ningún fair value gap en el contexto, me voy a enfocar en ese desequilibrio de la vela anterior. Ahora, la búsqueda de fair value gaps no se realiza de manera aleatoria, ¿no? A veces uno dice, bueno, yo acá tengo un fair value gap que se convirtió en un BPR y ahora tiene polaridad de inversion fair value gap porque el precio está por abajo, por lo tanto es una resistencia. No, tú no puedes hacer eso. No puedes llegar a tu gráfico y lo primero que ves marcarlo. O sea, no. ¿Cuál es el paso a paso? Si tú tienes un swing alcista, sí, aunque esto sea un swing de dos velas, de momento, es un swing, porque luego cuando lo descompongas en una hora es lo que vas a ver, un swing alcista. Vas a buscar el fair value gap en el swing actual. Aquí yo no puedo trazar jamás, jamás vayan a hacer esto. ¿Por qué no pueden hacer esto? Porque la tercera vela todavía no se ha formado. No pueden hacer eso. Es más, voy a irme brevemente a temporalidad de una hora y acá lo que voy a ver es que esta es la vela de las 9 de la mañana. Un segundito, me voy a un minuto. No, todavía no son ni siquiera las 9:30. Entonces estamos bien. Vuelvo a temporalidad diaria.
Entonces yo no puedo trazar ese aparente fair value gap porque la tercera vela que lo compone o que lo compondría no se ha terminado de formar. Eso no se hace. ¿Ok? Sigamos. Lo buscamos en el swing actual. Si no existe, lo buscamos en el swing anterior. Si no existe, en el swing anterior y así sucesivamente. Y acá tenemos uno. ¿Se puede marcar? Sí se puede marcar. Sí se puede tener como referencia. Vamos a hacerlo. Vamos a marcar este fair value gap por más pequeño que sea. Ahí está. Aquí voy a reducir su extensión. Un segundo. Ahí está. En esta temporalidad ya se han cubierto los tres pasos, los tres fundamentos. Oh, perdón. Ya hemos aplicado los tres recursos. Market shift, arriba, desviación estándar, pum, feedback, desequilibrio. Se acabó. Vamos a temporalidad de una hora. Vamos a resetear aquí. Y lógicamente, vamos aquí a encontrar detallitos. Pero voy a agregar algunas pepitas de oro de las que ya he hablado en algunos market reviews, en algunas sesiones de trading en vivo también. Primero, si tengo un swing alcista, necesito comprender de dónde se origina ese swing alcista, de dónde inicia. Y es acá donde entonces tengo que encontrar un swing que cumpla con las condiciones. Se rompa su mínimo, se rompa su máximo. Pero si yo quiero asumir que el precio va a continuar subiendo, entonces allí es donde aplico una matriz PD Array. ¿A qué? Al rango. Al rango que tengo entre el mínimo del swing del breaker que he trazado en temporalidad diaria y la primera desviación estándar, porque lo que queremos es entender por qué el precio está subiendo. Y hay que fundamentar ese movimiento alcista. Lo primero que hacemos entonces, trazamos matriz PD Array a esta desviación estándar. Ahora, yo lo estoy haciendo pasito a pasito, lógicamente, pero esto no quiere decir que ustedes necesariamente van a llegar a sus gráficos y van a aplicar la matriz PD Array. En ocasiones esto tiene que ser visual. O sea, su vista se tiene que acostumbrar a identificar en dónde se encuentran. Ahí está. Y con esto yo puedo entender de dónde se origina el movimiento. Ok, estoy en el área de descuento, he tenido movimiento alcista, pero para proyectar cuáles son los nuevos niveles que el precio va a alcanzar, desviaciones estándar. La dirección la tengo clara, porque la dirección se va a fundamentar siempre porque el precio origina movimientos o desarrolla movimientos de un área de descuento o de un área premium. Aquí abajo es donde tengo que buscar. Ahora, si bien es cierto, cuando ustedes están buscando un swing que cumpla con las condiciones de que se tanto se rompa su mínimo como se rompa su máximo, en ocasiones no es el caso, porque les voy a explicar cómo no confundirse, pero van a tener más de un market shift en la misma área. Cuando tú tienes dos market shift en la misma área, le vas a dar prioridad al más grande, porque por lo general esas estructuras se van a presentar así. El precio está cayendo, ¿sí? Y tú tienes un rompimiento. Lógicamente, el swing que cumple con las condiciones es este. Pero luego el precio cae y en ese retroceso o contracción se forma exactamente lo mismo, ¿verdad? Y acá surge una duda y dice, ¿qué Ángel? ¿Cuál puedo yo tener en cuenta? Recuerda que cuando nosotros tenemos este tipo de estructuras, lo que estamos viendo son pequeños shift, cambios de dirección. Michael hace referencia al término shift para que tú, yo, todos nosotros comprendamos los cambios constantes que existen en la dirección. El shift se genera para que el precio revierta. El shift se genera para que el precio genere un retroceso. Así es como funciona. No es lo mismo hablar de un break-off structure. El término de break-off structure o ruptura, rompimiento de estructura, es mucho más general. Es como hablar de una anáfora y una catáfora, ¿no?
lo general y lo específico, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tengan un escenario como este, van a darle prioridad al primero, que lo voy a trazar con azul, al primero. Porque lógicamente, lo que yo tengo, ahora lo voy a marcar con negro, lo que yo tengo desde este máximo hasta este mínimo, constituye el swing de retroceso, que forma parte de apenas la creación del market shift más grande, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar prioridad a lo que está en un círculo de color azul y solo si el precio ya ha alcanzado la primera desviación estándar de este swing, vamos a estar en condiciones de usarlo. Porque lógicamente, si este swing está propiciando la expansión alcista y la generación de la estructura macro alcista, el cambio como tal, sí puedes utilizar ese market shift que está dentro. Pero no es que yo llego y directamente, ¡pa!, ya lo utilizo. No. Algo que no sabe hacer mucha gente es el paso a paso, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer primero, luego, después? ¿Qué tengo que ver primero? ¿Qué tengo que aplicar primero? Porque les enseñaron order block, mean threshold, rejection block y consequent encroachment de una mecha. Ya, lo primero que hacen es empiezan a marcar todo en su gráfico. No tienen un orden, no siguen un orden. Con el Vademecum ya ustedes tienen un orden. Market shift, desviación y fair value gap. Si no tengo market shift, o porque no lo ubico, o porque el swing del breaker es muy pequeño, simplemente no lo trazo. Si no tengo market shift, no trazo desviaciones. Solo me queda el fair value gap. Y cuando en diario solo tengo fair value gap, eso me sirve para el contexto, o para delimitar un rango operativo, o para entender en dónde ya se formó un máximo o un mínimo que no se debe de romper. Y ya luego en temporalidad de una hora, que es la intermedia, hago lo mismo. Y seguramente allí sí voy a encontrar el market shift y voy a poder aplicar desviaciones estándar. Y nuevamente, un fair value gap que o me va a servir para entender el contexto. Si tú tienes vallas alcista y tú marques un fair value gap donde el precio ha formado ya un mínimo y tienes vallas alcista, lógicamente asumes que el precio va a seguir subiendo y no debería romper ese mínimo formado en ese fair value gap. O sea, el marcado o trazado de fair value gaps del contexto sirve para convencernos un poquito más, para afirmar un poquito más lo que ya estamos haciendo, que es diferente al fair value gap que uno traza para delimitar rango operativo o en un minuto para establecer su punto de entrada, si es un breakaway gap o si es un BPR, ya BPR formado, ¿no? Borro esto. Y acá, por ejemplo, va a haber una diferencia. Algunos van a considerar este mínimo y este máximo. Fíjense en la diferencia. Algunos van a considerar ese mínimo y ese máximo. Si yo solamente estoy viendo que acá sea, lo que estamos considerando es solo este movimiento compuesto, ¿eh? Acá solo se ha roto el máximo y ya está. O sea, ¿cómo yo puedo sentirme seguro? No. Recuerda que el market shift tiene que ya estar formado y esto también te permite filtrar cuál es el swing al que le estás prestando atención. Por lo tanto, no hacemos esto porque acá apenas tengo desplazamiento. Necesito contracción o retroceso y expansión. Me faltan esos swings. Pero si yo reduzco un poquito más, me acerco, este mínimo es más bajo que el anterior, así que voy a tomar como referencia este. Ahí se pueden dar cuenta de que este mínimo es más bajo, así que vamos a tomar como referencia ese mínimo. Y lógicamente el máximo que nace de ese mínimo. Este es otro caso. Porque acá sí tengo neutralización de mínimo, expansión, retroceso, perdón, desplazamiento, retroceso, expansión.
Y así es como armé el rompecabezas. ¿Me entienden? En este swing entonces es que voy a trazar las desviaciones estándar. ¿Tiene sentido? Estoy en el área de descuento, quiero trazar desviaciones estándar que me lleven a premium. Perfecto. Lo vamos a hacer así. Ya está. Tengo feedback, tengo feedback. Aquí también, cerca del key level diario, y me dirijo aquí. Y podría seguir capturando muchas más desviaciones estándar. Creo que tengo una más. Sí, tengo una más. Algunos van a cuestionar, Ángel, pero ¿debo comprar estando en premium? No se trata de que tú compres estando en premium. Si solamente lo dices así, es que no estás teniendo en cuenta lo que hay detrás de una compra en un área premium. Y es que lógicamente el precio ya viene de descuento. Ya originó un movimiento desde el área de descuento para estar en premium. Y hay niveles que ya no se van a cotizar, que ya no se van a alcanzar. Hay rangos, hay áreas a las que el precio ya no va a volver. Y en esas ocasiones es que nosotros planteamos, quiero decir, un escenario en compra en premium. Pero para eso necesitas tener muy bien filtrada la información en tu temporalidad intermedia y en tu temporalidad mayor. Tenemos Market Shift, tenemos desviaciones estándar y ahora que nos falta, Fair Value Gap. Nuevamente, el paso a paso, buscarlo en el swing más reciente, en el swing anterior, aquí hay uno pequeño, incluso en el swing anterior, en el anterior al anterior tenemos un Inversion Fair Value Gap, pero como están en medio del Fair Value Gap diario, esta es la pauta para no llenarte de niveles en tu gráfico, es decir, no vas a sobre marcar cosas, o sea, no, lo dejamos así, colocamos el gráfico a la derecha y aquí nos vamos a un minuto. Y acá viene una de, a ver, quiero avanzar hasta las 9:50. Sí, ya les voy a hablar acerca de una de mis aplicaciones favoritas. Primero voy a trazar las líneas verticales para separar los periodos operativos y vamos a avanzar hasta las 9:50. Avanzamos hasta las 9:50. Ok. ¿Por qué les decía yo que esto, bueno, el desarrollo del movimiento o incluso el contexto forma parte de mis escenarios favoritos? Ya he explicado en muchos market reviews, sí, en varios market reviews, cómo utilizar las desviaciones estándar de movimientos que penetran desequilibrios y cómo anticipar que el precio no va en efecto a cotizarlos por completo nuevamente. Cómo saber que el precio va a superar niveles diarios. Todo eso lo he hablado en los market reviews. No es información por la que ustedes tengan que pagar. De hecho, mucha gente paga por esa información y ni siquiera se la enseñan bien, ¿verdad? Como les estaba diciendo, la manera en cómo nosotros vamos a poder concluir que el precio no va a cotizar por completo un rango en desequilibrio nuevamente es aplicando desviaciones estándar al rango de penetración, al movimiento que penetra el desequilibrio. Eso lo hacemos en el momento en el que, en este caso, voy a desplazarme hasta aquí, ya tenemos el precio cotizando por encima del Fair Value Gap diario, ¿verdad? Primera pauta, primer paso, primera consigna visual. Si es que el precio no se va a dar la vuelta, es decir, no va a caer, el primer paso es estudiar el movimiento que ingresa a ese desequilibrio, desde el límite superior hasta el mínimo más bajo de ese desequilibrio. Una vez que tenemos eso, lo segundo es que el precio no llegue al límite inferior nuevamente. Si llega al límite inferior nuevamente, esta aplicación no se ejecuta, no se efectúa. Aquí sí se cumple con ese segundo paso, con esa segunda consigna.
Primero, que ingrese al rango en desequilibrio o en equilibrio dependiendo del contexto. Segundo, que no llegue al límite inferior o sería el límite superior dependiendo del contexto también. Tercero, que salga de allí. Cuando sale es cuando aplicamos, cuarto, una desviación estándar. Solo el movimiento de penetración del rango. Yo he mencionado esto, sí, lo he enseñado, no es nada nuevo, pero seguramente los que están acá o muchos de los que están acá no lo saben, no lo conocen. ¿Qué pasa cuando trazamos una desviación estándar? Desde el límite hasta el mínimo más bajo, ¿vale? Desde el límite hasta el mínimo más bajo, dentro del periodo en el que el precio está cotizando cerca de ese desequilibrio, o fair value gap, lógicamente. Vamos a esperar, quinto, que se alcance la desviación estándar. ¿Me han seguido? Colóquenme un 7 en el chat si han seguido los 5 pasos. O colóquenme un 3 en el chat para que lo repita. Seguramente, seguramente algunos no prestan atención. A ver, primer paso, que el precio ingrese al Fair Value Gap, BPR, lo que tú tengas marcado. Segundo paso, que no llegue al límite inferior o superior dependiendo del contexto. Tercer paso, que salga. Que salga. Cuarto paso, trazado de desviación estándar, solo del movimiento de penetración al rango en equilibrio o desequilibrio. Quinto, que llegue a la primera desviación estándar. Si esto es algorítmico, lo que va a pasar es, imagínense, yo soy el algoritmo, ¿no? Yo sé perfectamente cuántos puntos estoy penetrando ese rango. Sí, son 50, 40, 30, 10, 15, 17, lo que sea. Si soy tan capaz de entregar esa misma cantidad de puntos hacia afuera del rango, entonces existe una muy alta probabilidad de que luego de alcanzar la primera desviación estándar, el precio puede seguir subiendo, ¿eh? Sí, puede seguir subiendo, déjalo que suba, no importa. Pero si tienes una contracción a este mismo rango, ahí está, o allí tendrías una operación en compra. Les digo esto porque esto es lo que va a pasar muchas veces en tu lapso operativo o en nuestro lapso operativo, ¿ok? Y el modelo se cumpliría si es que yo coloco acá, o delimito, mejor dicho, ese CB, Sell Side Delivery, Buy Side Delivery, CB se convierte en un BPR, tengo Sell Side Liquidity más BPR. Tengo una compra y se acabó. Ese sería el setup en mi sesión, no antes, no antes. Si ustedes fallan en esto, se están fallando ustedes mismos y bueno, ya verán. Pero esto es lo que van a encontrar muchas veces en su sesión. Por eso decía, este es uno de mis escenarios favoritos. Pero, lógicamente, ya no tuve una contracción. Yo sé que en la medida en la que se generan este tipo de detallitos en el gráfico, tengo lo que tengo, una expansión alcista, y ahora nos toca estudiar nuestra sesión. Miren lo que ha pasado en temporalidad de una hora. Hemos tenido expansión alcista, ¿sí? Y lógicamente aquí no tengo nada que hacer. Esto nos ha pasado muchas veces en sesiones de trading en vivo por las mañanas. Nos ha pasado en muchas sesiones de backtesting también. Tenemos expansión, expansión, expansión. Ahí no hay nada que hacer porque no hay narrativa. Solo el precio está subiendo. O mejor dicho, el precio solo está subiendo. No está generándote una contracción que tenga un fair value gap, luego otro movimiento que convierte ese fair value gap en un BPR y luego otro movimiento de contracción que llega al BPR y ¡pum! Que te permita colocar tu operación, ¿verdad? Como tuve que esperar el cierre de la vela para entender qué es lo que sucede aquí, dejo pasar estos 20 minutos. Listo. ¿Tengo narrativa? ¿Mayor detalle? No. Voy a seguir esperando. Avanzamos. Tenemos una contracción, tenemos desviación estándar número 5 y voy a
Marcar la desviación estándar 6 como referencia. ¿Ok? Y sigo avanzando. De momento que tengo probabilidad aquí, voy a marcar todo el CIVI como referencia. No puedo, piensen en esto, hay muchas personas que ven el modelo y quieren ya entrar en venta. No se entra en venta a lo estúpido, no, a lo vehemente. No se debe ser temerario en la toma de operaciones. La toma de operaciones tiene que estar muy bien fundamentada, incluso aun cuando se toque stop loss. Porque tú sabes que tocaste stop loss, bueno, listo, mi punto de entrada fue un poquito más arriba y me sacó de la compra, o mi punto de entrada estuvo un poquito muy abajo y me sacó de la venta. Mientras tomes una decisión con fundamento, hasta la información que tengas en el momento en el que tomas esa operación y que resulta en stop loss, no te vas a sentir mal. Claro, tienes que mejorarlo, no puedes responsabilizar al precio, al mercado y decir, ah, fue las probabilidades. No, siempre se tiene que mejorar para que no te vuelva a suceder en el futuro, ¿no? Y seguramente te va a suceder una, dos, tres veces más, pero cada vez que toques un stop loss vas a aprender algo nuevo. Y es la única manera en que ganes experiencia. Y con nuestra plataforma de FX Replay le ganamos al tiempo, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a que a entender que en un día va a haber un setup, en un día vas a tocar un stop loss y que viene después viene otro día y así sucesivamente. Y en la medida en la que hagas un backtesting de 6, 8, 9, 12 meses, cuando veas tus resultados al año, de un primer backtesting, que sea 15, 20% al año, perfecto, es un primer añito. Un primer añito que ya le ganaste a mucha gente que solo opera en demo. Tu segundo añito, 30% al año. Tu tercer añito, 40, 45. Acá lo que tenemos que tener en consideración es que nos encontramos en el área de descuento de la desviación estándar número 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? No vendemos allí. No vendemos para apostar que el precio va a ingresar a una siguiente desviación estándar. Eso no se hace. Seguimos avanzando. Uy, me fui una hora. No pasa nada. Tenía acá sincronizada la barra de reproducción, pero no pasa nada. Miren lo que sucedió en el área de descuento de la desviación estándar número 6. Igual no hubiéramos tenido narrativa para hacer algo, solo tuvimos un movimiento alcista. Si el precio hubiera superado este CIBI y retornado a él, probablemente sí estaríamos en condiciones de colocar una operación, pero esta es la razón por la que el modelo no se debe buscar así porque sí. Necesitan narrativa detrás, respaldo de tu temporalidad intermedia, tu temporalidad diaria. Están entendiendo por qué el precio está subiendo, ¿verdad? No sube porque sí, sube por consignas muy específicas. Y este primer análisis que he hecho en temporalidad diaria me va a servir para los demás días. O sea, yo no necesito borrar todo y comenzar de cero de nuevo. No, vamos a verlo. En este periodo de 20 minutos, lógicamente no voy a hacer nada, ¿no? Sí hay pautas, hay criterios para tomar operaciones en este lapso de 20 minutos, pero son muy escasos, muy excepcionales. Y lo que yo recomiendo en principio es que no lo toquen. A menos que hayan hecho un backtesting de 10 años, ¿sí? Repetidas veces. Ejemplo, no me refiero a que hagas un backtesting del 2010 al 2023, no necesariamente. Sí es válido, pero no necesariamente. Sino que te hagas un backtesting de 2015 a 2020 una vez de corrido y una segunda vez de corrido. Ahí ya ganaste 10 años de experiencia entre ellos. Y con eso, tú, tú, tú vas a desarrollar esos criterios para operar en este periodo, si sigues mi modelo, lógicamente. Avanzamos, como hay que dejar que la vela de las 10 cierre y lógicamente como no se colocó operación de 10 y 10 a 10 y 50, se deja que la vela de las 10 cierre. Al dejar que la vela de las 10 cierre, no se operan estos 20 minutos y eso es algo, esa es una consigna muy básica, ¿no? Seguimos avanzando. Tenemos
Ruptura de máximo. Este es el máximo de la vela de las 10 de la mañana. Tenemos CB. Lo vamos a marcar. Voy a hacer esto de aquí. Muy bien. Y vamos avanzando. ¿Se debe tomar una operación allí, Ángel? No. ¿Sí? No vamos a tomar una operación allí. Solo lo marco para entender la narrativa alrededor de ese nivel. Aquí sí viene una pauta, característica importante o indicación. Y es que cuando ya están muy cerca de las 11:50, en su backtesting se van a ver tentados a colocar ya la operación. Yo sugiero que si ya les queda 5 minutos, aunque tengan narrativa, eviten. No se desesperen. Piensen en que ya, si se tuvo que acabar este día, no pasa nada, porque lo que va a aparecer si tomas una operación 5 minutos antes de que termine tu sesión es que lo estás forzando. Eso es lo que va a aparecer. Por eso es que tienen que tener cuidado. Avanzamos y se acabó allí la sesión. Pero ¿qué pasa después? Vamos a ver qué pasa después. Avanzamos con velocidad. Cuando miren este tipo de acción de precio alrededor de una desviación estándar, y eso que yo no necesito marcar nada a la izquierda, deben tener cuidado, sobre todo si tienen posiciones en compra. Esta acción de precio no te está diciendo nada. Solamente les doy esa indicación. Tengan cuidado. Vamos a seguir viendo qué es lo que sucede. Sí, por eso. No es lo mismo que tuvimos aquí. La forma en cómo el precio supera la desviación estándar 5 para pasar a la desviación estándar 6. La manera en cómo contrae no cotiza en la desviación estándar inferior y expande sin mayor problema. Esa es la acción de precio que nosotros buscamos. Esa es la calidad de acción de precio que nosotros queremos o que le debemos exigir al gráfico. El precio ingresa a la desviación estándar número 7, ¿sí? Esta es la 6, 7, y no se mantiene dentro de la desviación, sino observen lo que tenemos al haber alcanzado ya la frontera, ¿no? Entre la desviación estándar 6 y 7. Tengan cuidado cuando vean esto, porque lógicamente a lo que se van a enfrentar respecto al gráfico es, sí, a este tipo de detalles. Ahora, cuando uno tiene ya como tal la formación de una vela contraria, uno delimita el rango invasivo de liquidez desde el origen hasta el fin, que sería el mínimo de esta vela. Y cuando ves cuerpos de vela dentro de ese vacío de liquidez en forma de bici, asumes que ese vacío se va a ir llenando poco a poco, por lo menos hasta su origen, ¿no? O último precio cotizado, que es el máximo más alto dentro de esta etapa alcista antes de la generación del desequilibrio. Van a haber días en los que no necesariamente tengamos setup, pero son días en los que igual tenemos que hacer el razonamiento, el análisis y el estudio para que sean tan capaces de identificar qué días no van a colocar operación.